Hermanos, vamos a considerar el libro de Mateo. Gracias. Libro de Mateo, capítulo 1. Y vamos entonces a leer del versículo 18 al 25. Los versículos 18 al 25 del Evangelio de Mateo, capítulo 1. Es un privilegio para mí poder predicar de verdad, poder tener la oportunidad que ustedes estén aquí, que pueda estar el hermano Jair. Es una bendición, hermano, poder predicar con nuestro pastor también escuchando. Y simplemente es un privilegio predicar. Así que, bueno, vamos a considerar la palabra del Señor. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos brevemente nuevo. Padre, ya hemos leído tu palabra, estamos considerando tus dichos. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestros corazones, a mí para predicarla adecuadamente y a tu iglesia para recibirla, abrazarla y ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En el año 1, en lo que hoy se conoce como Europa y Medio Oriente, el Imperio Romano se encontraba en una etapa conocida como el Surgimiento, en donde después de una dura batalla entre Marco Antonio, ¿recuerdan a Marco Antonio, el que se casó con Cleopatra? Bueno, una batalla entre Marco Antonio y Octavio Augusto. Finalmente gana Octavio y comienza a establecer un tiempo de solidificación del imperio, haciendo presencia al establecer diferentes provincias en Medio Oriente. Una de las provincias más importantes debido al comercio era Judea, pues se encontraba justo en el centro del Medio Oriente. En Judea quien gobernaba era Herodes el Grande, quien en algún momento estuvo del lado de Marco Antonio, pero al ver perdida la guerra, él tuvo que hacer varias cosas para conseguir gracia y favor de Octavio, que había ganado. Y ya estando él en el poder, reinando en Judea, Herodes tenía temor de perder el reino. Y es por eso, por lo que cuando llegan los magos de Oriente a buscar al rey que iba a nacer, él teme y comienza a buscarlo como loco, decimos. Y al no encontrarlo, llega al punto de mandar a matar a todos los niños de 2 años para abajo. En ese mismo año, en el Oriente, se manifestaba una de las épocas doradas de China, por medio de la dinastía Han. Por otro lado, en América, es la época en la que la grandiosa cultura maya comienza a colapsar y va en decadencia, al punto de que todas sus ciudades, por razones desconocidas, se vacían. Y se da el fin del preclásico, en donde surge una nueva cultura en Mesoamérica, al centro de Mesoamérica, que es llamada Teotihuacán. En esa misma época, en África, en otro continente, es establecido el reino de Aksum, el cual fue sumamente importante para el comercio entre el Imperio Romano y las Indias.
Pero mientras todos estos acontecimientos ocurrían en todo el mundo, y acontecimientos que no he narrado, la gran mayoría de personas vivían ignorando al Dios Santo y su poder. Mientras era esto, en un establo, en un rincón de Medio Oriente, una mujer joven llamada María, acompañada de su marido José, daba a luz a quien sería el Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, estaba naciendo en esos momentos, en el lugar más humilde que pudiéramos imaginar. La pregunta es, ¿todos estos eventos que narré son aislados en verdad? ¿O será que todos estos eventos están en realidad conectados de alguna manera? Eso que los conecta, lo conocemos como la providencia de Dios. El día de hoy me gustaría que reflexionemos en la maravillosa providencia de Dios y podamos salir animados, fortalecidos y convencidos una vez más de que Dios está en control de todas las cosas y nada es casualidad, así como nada se sale de sus manos. Si se fijan en sus boletines, al principio el título del sermón era un anuncio sin igual. Sin embargo, me gustaría cambiarlo. Si gustan anotarlo, si no, no importa. Pero el título es La providencia de Dios en el evento más grande de la historia. Esa es su providencia, pero en especial, hermanos, quiero que reflexionando en este pasaje que narra acerca de cómo se le anuncia a José el nacimiento de Jesús, podamos entonces concluir al respecto de esto, que la providencia de Dios es en todo y es más plenamente mostrada en la encarnación de Cristo. Al ver cómo todo este pasaje se desarrolla, descubriremos el poder de Dios en su providencia, la cual es en todo, pero es más plenamente mostrada en la encarnación de Cristo. Bien, hablando de la providencia de Dios, dentro de la providencia tenemos lo que son los medios y los fines. La providencia de Dios es el hecho de que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Y como les dije, tiene medios y tiene fines. Es decir, los medios son todos aquellos eventos, personas, sucesos y demás que llevan a un fin. Bueno, Dios tiene control tanto en los medios como en los fines. Esa es su providencia. Y si reconocemos que la mano de Dios está en control de todas las cosas en cualquier esfera de la vida, ¿cuánto más se supone que debiera estar Él en control cuando Jesucristo vino a este mundo? De hecho, todos los acontecimientos en la historia de Israel que vemos en la Biblia antes del nacimiento de Jesús apuntaron hacia el nacimiento de Jesús y fueron controlados por Dios, y es lo que ahorita vamos a ver. Así que comenzaremos con un primer punto, que es la providencia de Dios en los medios. Vamos a descubrir esto a través de este pasaje, y comienza con el verso número 18, que dice: el nacimiento de Cristo fue así. Comienza nuestro pasaje diciendo: el nacimiento de Cristo, de Jesucristo, fue así. La palabra que usa aquí Mateo, que Dios inspira a Mateo para usar, para decir el nacimiento, es la misma palabra que se utiliza para decir genealogía. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 1:1. Si quieren, vamos a verlo. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Es la misma palabra. La palabra es geneseus. Geneseus. Génesis, principio, nacimiento. Por eso se traduce como el nacimiento. Pero es la misma palabra para usar genealogía. Y eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Mateo usa esa palabra para comenzar el capítulo, y después de 17 versículos vuelve a usar esa palabra.
Es como si Mateo nos estuviera dando el mismo mensaje de dos formas diferentes. Además de que quiero destacar que usa la palabra de Jesucristo. Usa el nombre Jesucristo. No solo dice el nacimiento de Jesús. Jesús significa Jehová salva. El Señor salva. El Salvador. Cristo, Jesús, el Cristo, Jesucristo. Cristo es el Redentor, el Mesías. Entonces, sabemos que Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Y aquí Mateo se está proponiendo demostrarle a los judíos que Jesús no solo es el Salvador, sino que es el Mesías. Que Jesús es el Salvador y es el Mesías. Por eso hace un énfasis en decir Jesucristo. No solo dice Jesús, no solo dice Cristo. Le está diciendo desde el principio de su evangelio a los lectores o a los oyentes: este del que voy a hablar es el Salvador y es el que fue anunciado desde el principio, desde el Génesis, para salvar al pueblo de sus pecados. Es el que estamos esperando. Eso es lo que está diciendo Mateo. Y si regresamos a lo que mencionábamos, de que está diciendo lo mismo en dos diferentes maneras, es como ver del versículo 1 al 17. Si quieren, vamos a leerlo. Versículo 1 al 17 es la genealogía de Jesús. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuál es este mensaje que está diciendo de dos maneras diferentes Mateo? Por un lado, está hablando de que Cristo fue hombre, de que Jesús fue hombre, que es una realidad que vino de genealogías de seres humanos. Fue hombre, es lo que está diciendo. Y no solo fue hombre, sino que vino en el cumplimiento, vino como la semilla trasladada por todas las generaciones a través de los hombres. Y esta es su genealogía, comprobándoles que viene de Judá y David. Por eso comienza diciendo Jesucristo, hijo de David, y lleva la genealogía hasta Abraham. Y podemos llevar la genealogía de Abraham hasta Noé. Está demostrándoles de dónde viene Jesús, que viene por un linaje prometido, que es el linaje de David. Pero por otro lado, da este mismo mensaje: este del cual estoy hablando, que nació, es divino. Porque más adelante vamos a ver, dice, es Dios con nosotros. Entonces está diciendo lo mismo, está diciendo nació como hombre y nació siendo Dios. Es asombroso la manera como escribe Mateo esta porción. Y bueno, entonces empieza a narrar los detalles que nos llevan a concluir que este nacimiento fue un evento extraordinario
y que nunca antes se había escuchado algo así. Bien, hablamos de las genealogías, ¿sí? Hablamos de los nacimientos. Nos menciona del versículo 1 al 17 todos los nacimientos, cómo se dieron desde Abraham, siguió este, siguió este, siguió este. Y dice hasta llegar a Jesús. Aquí podemos ver que Dios está en control de todos los nacimientos. De todos los nacimientos. Aquí vemos de todos los nacimientos hasta Jesús. Pero Dios está en control de todos los nacimientos de todos los seres humanos. Vemos la providencia de Dios en cada nacimiento. Nadie nace si no es por designio de Dios. Así como nadie muere si no es por designio de Dios. La providencia de Dios Dios está en control de cada nacimiento. Entonces, dentro de los medios, de la providencia de Dios en los medios, vemos la providencia de Dios en todos los nacimientos. Y ahora veremos la providencia de Dios aún en los medios, pero ahora en todos los eventos. La providencia de Dios en todos los eventos. Y leemos del versículo 18 al 21 lo siguiente. Dice, otra vez, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pues, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este momento que está viviendo José es un momento muy complicado. Para empezar, quiero explicar a qué se refiere con que José estaba desposado con María, pero al mismo tiempo no se había acercado a ella para tener hijos. ¿Sí? Esto nos lo dice, sí. Dice antes de que se juntasen. ¿Ok? En la cultura judía, en ese entonces, habían dos etapas en los matrimonios. Lo que era el compromiso, que era conocido como, bueno, en el lenguaje hebreo, kiddushin. Y ya el evento de boda, el matrimonio propiamente, se le conocía, el unirse en matrimonio, como mojar. ¿Sí? Y lo que es, perdón, el kiddushin duraba aproximadamente entre 6 y 12 meses, ¿sí? El otro periodo se llamaba jupa, que era la boda, que duraba 7 días, perdón. Y entonces, bueno, el primer momento era en el que estaban ellos, ¿sí? Eran varios meses en los que ellos estaban comprometidos, era un contrato que se hacía, ¿sí? Y era un periodo de protección para ellos. Un contrato en el cual el hombre se comprometía a casarse finalmente con la mujer se comprometía a casarse con el hombre, y se comprometían a guardarse en santidad el uno para el otro. No se juntaban. Y entonces era un periodo de protección, porque si durante este periodo la mujer salía embarazada, entonces legalmente se tenía que divorciar. Ya estaban tomados en cuenta como casados, se tenían que divorciar. Y de acuerdo a la ley que vemos en Deuteronomio, cuando había infidelidad, se tenía que sacar a la persona a la entrada de la ciudad y apedrearla, ¿sí? Eso era lo que tenía que ser. Tendría que ser muerta, apedreada esta persona. Y entonces alcanzamos a visualizar el conflicto que se está viviendo en este momento, en que están en un periodo de castidad, un periodo en el que no se juntan, de hecho viven separados, y que dice en el versículo 18, dice: se halló que había concebido María del Espíritu Santo. Cuando habla de se halló, si es una palabra que es euriskos, que es la misma palabra de la que viene eureka. ¿Le suena eureka? ¿Sí? Descubrimiento. Pero es un descubrimiento sorpresivo.
Fue sorpresa, obviamente. En esta etapa naturalmente era una sorpresa que sucediera esto. Se halló que María estaba embarazada. No nos dice cómo se halló, no nos dice si es porque tenía síntomas, tal vez. No nos dice si es porque a lo mejor María le dijo lo que el ángel le había dicho a ella. Recordemos que en Lucas narra cómo un ángel, el ángel Gabriel, llega con María y le dice que iba a concebir del Espíritu Santo. Entonces a lo mejor María se acercó a José. El punto es que José estaba en un conflicto tremendo que nos está narrando Mateo. Imagínense cuántas cosas pudieron pasar por la mente de José. Dice, por lo menos sí nos dice que por su mente pasaba dejarla. Por su mente pasaba el dejarla en secreto. Ahora, en esta época, si bien la ley en Deuteronomio decía que fuera expuesta la persona y apedreada, en esta época se habían relajado las leyes. Y existía otra posibilidad, que es la que probablemente José estaba considerando, que es el divorcio secreto. ¿Sí? Hacer el contrato de divorcio secreto, disolver la unión matrimonial sin que nadie se entere, con toda la legalidad. Probablemente es así. No creo que José simplemente la iba a dejar abandonando, iba a tomar sus cosas y se iba. No, porque dice que José era un hombre justo. Esto quiere decir que iba a hacer las cosas bien. Y dice que por cuanto era un hombre justo, no quiso infamarla. ¿Qué es infamarla? Manchar su fama. Era conocida como una mujer virgen, una joven virgen que estaba a punto de casarse y no quería que esta fama fuera manchada. Entonces dice que él estaba considerando dejarla en secreto, divorciarse en secreto. Ahora quiero que de alguna manera nos pongamos en el lugar de José en este momento. Él seguramente sintió traición, tal vez, de principio, porque como que la mujer con la que estoy comprometido ahora está embarazada. Ya sea que se enteró por los síntomas o porque ella le dijo lo que el ángel, de cualquier manera es un conflicto tremendo. Y seguramente él llegaba delante de Dios, porque era un hombre justo, él tenía comunión con Dios, y le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto si he hecho esto? Si soy justo, si te obedezco, si llevo a cabo lo que tú dices, si te amo, si te busco honrarte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te ha pasado? A eso es a lo que me refiero, que nos pongamos en sus zapatos. No que te ubiques que te pasa esto, sino ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué eventos te pasan a ti que te hacen pensar, ¿por qué? Porque seguramente José en este momento, con todos estos conflictos, está diciendo, ¿por qué? Hasta ese momento el ángel todavía no se le había aparecido en sueños a José. Hasta ese momento él solo sabía que su esposa, su mujer, con la que se iba a casar, estaba embarazada. Entonces yo creo que seguramente él decía, ¿por qué? Imagínense el dolor en su corazón. La mujer que la amaba, él pensaba que lo había traicionado, o que le estaba a lo mejor tratando de burlarse de él, diciéndole que un ángel le había hablado. No lo sabemos, pero seguramente había dolor en su corazón. Él no quería que María muriera, la amaba, pero también a él era difícil seguir con esa situación. Hubo tribulación para José. Ahora, básicamente José tenía dos opciones. Uno, exponerla, y otro, dejarla en secreto. Sin embargo, él no había considerado otra opción, que era continuar con ella. Ahora, se habían puesto a pensar que si Dios eligió a María para ser la madre de Jesús, una mujer piadosa, también al haber elegido a José como tutor de Jesús, José debía ser alguien especial. El pasaje dice que era un varón justo, y vemos que era justo. ¿Cómo sabemos que María era piadosa? Bueno, cuando le anuncia el ángel a María de
su embarazo, ella responde al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella está dispuesta a que se haga la voluntad de Dios en su vida. ¿Cómo sabemos que José era justo? Bueno, la misma palabra lo dice, lo acabamos de leer, que era justo y no quería infamarla, y iba a tomar la decisión de dejarla en privada. También vemos que al final del pasaje José hace lo que se le dice. Él era justo. Dios estaba en control de absolutamente todo. Dios eligió a María en su providencia, y Dios eligió a José en su providencia. Es una prueba de la providencia del Señor muy grande. La providencia de Dios en que ellos, siendo justos, ambos, o por lo menos buscando ser piadosos, se conocieran. La providencia de Dios no solo en que se conocieran, porque tú conoces a diario a gente, sino también en que se agradaran mutuamente, que se gustaran. La providencia de Dios en medio de una generación relajada, en su mayoría, ellos siendo justos se hubieran encontrado. Ahora pensemos, ¿cómo crees que le estaba pasando María? Eso estaba pasando José, pero ¿cómo crees que le estaba pasando María? Cuando le anuncian que está embarazada por el Espíritu Santo, no nos describe, pero seguramente pasó por su mente: ¿y cómo le digo a José? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo sé que José no va a reaccionar y va a actuar conforme a la ley, como decía en Deuteronomio? ¿No te ha pasado que hay algo que viene a tu vida y viene a la duda y dices: ¿cómo sé que las cosas van a salir bien? ¿Cómo sé que no voy a desfallecer? Dios se asegura, tanto con José como de María, de que todo está en control. Porque cuando le dice a María, no le dice: no te preocupes, yo le voy a decir a José. No, pero sí le dice algo. A los dos les dice algo. Les dice el ángel: no temas. Y eso es lo que hoy a ti el Señor te dice en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia que estés pasando, o en esta semana, o en días adelante. El Señor te dice, ante todo, no temas, porque mi providencia es que estoy en control de todo. El Señor está en control de todo, no temas. Dios se encargó de cualquier temor que podía llegar a haber en ambos. Ambos les dijo: no temas. Y Dios se encargó. ¿Qué temor podía tener María? Que no le creyera a José, que pudiera actuar de manera reactiva, que la dejara en el mejor de los casos. ¿Qué temor podía tener José? Pues desde luego que su esposa muriera, que su mujer muriera. Y si él aceptaba al bebé, implicaba que él aceptara a un hijo que no era suyo. Y que a lo mejor se platicaba con la gente y supieran que no era suyo, y él dijera: es hijo de Dios, es del Espíritu Santo. Vinieran las burlas: ¿cómo crees, José? Se están burlando de ti. Son tantas cosas que podía tener temor José. Sin embargo, Dios les dijo: no temas, yo me hago cargo. Y después, cuando se le presenta el ángel, cuando Herodes van a mandar a los niños, también les dice: no teman. Es decir, Dios está en control de todo. Hermanos, Dios está en control de todo, no teman. Todos los eventos, hermanos, Dios está en control de todos los eventos. ¿De qué otros eventos Dios está en control en esta historia? Bueno, si vemos, es bien interesante. La siguiente semana se va a considerar Mateo, la primera parte, del 1 al 17. Leemos la genealogía, ¿no? Todas las personas que aparecen ahí. Dios en control de todos los eventos que suceden
No solo estamos hablando de nacimientos, que ya lo mencionamos hace rato. Hay eventos tremendos que pasan a lo largo de todas estas genealogías. Vemos la providencia del Señor con Isaac cuando Abraham le manda a conseguir mujer, que el siervo ora a Dios: Señor, por favor, que la mujer que venga y saque agua de su pozo, que me dé a mí, le ofrezca también a mis camellos, yo sabré que esa es la mujer para mi amo. Dice que antes de que terminara de orar, ya estaba Rebeca llegando al pozo. O sea que Dios puso las palabras en la oración del siervo de algo que ya está sucediendo. Providencia del Señor, solamente. La unión de Judá y Tamar, eventos que dices, ¿qué puede salir de aquí? El pecado de Judá, que se unió con Tamar, su nuera, sin darse cuenta que era su nuera. Sin embargo, se unió a una prostituta, según él. En la vida de José, para procurar al pueblo de Israel, cuando parecía que era el fin de José, Dios procurando al pueblo de Israel para que siguiera estando guardada la simiente, porque venía a través de Judá, a través de Tamar. Y después de Tamar, ¿quién viene más adelante? Rahab. Rahab, esa mujer que estaba en Jericó, que dejó entrar a los espías y los guardó, la única sobreviviente de la batalla contra Jericó, de que se cayeron los muros, abuela de Booz. Booz, que se casó con Ruth, abuelos de David, el rey. David, el que pecó con Betsabé. Y de ahí viene Salomón, y de ahí viene Jesús hacia abajo. Dios en todos los eventos guardando con su providencia. Dios guardando todos los eventos con su providencia. Así que vemos primero la providencia del Señor en los nacimientos, hablando de la providencia de Dios en los medios, la providencia del Señor en los nacimientos, la providencia del Señor en los eventos. Y también vemos la providencia de Dios sobre el pecado. Ya mencioné algunos hace rato. El pecado de Judá y Tamar. El pecado de Abraham cuando ocultó que era esposo de Sara. Y también Isaac hizo lo mismo. El pecado de Salomón con Betsabé. Pues la providencia de Dios está por encima del pecado. Está sobre el pecado. El Señor está teniendo control. No le toma por sorpresa ningún pecado. A Dios nada le toma por sorpresa. Él está en control de todo, hermanos. Así que la doctrina de la providencia del Señor es una doctrina que nos debe dar paz, nos debe animar, nos debe fortalecer en saber que Dios está en control de todo. Y esto es sobre la providencia de Dios en los medios. Y ahora veremos como segundo punto la providencia de Dios en los fines. Esto significa que Dios en su providencia se encarga y asegura que sus fines se cumplan. Y lo vemos aquí en esta historia. Vemos que se menciona en el versículo 21, 23 y 25. Dice el 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el versículo 25 finalmente dice: no la conoció hasta que dio a luz. Cuidó los medios y también los fines. ¿Cuáles son estos fines en este momento? Nació Jesús. Dios cuidó todos los medios para llegar a un fin, el cual Él también estuvo en control todo el tiempo. Que se diera a luz al Salvador del mundo, el cual era Dios hombre. En el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás, le dice a José, el ángel le dice a José, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También a María
le dice el ángel Gabriel, le dice en Lucas, dice, llamarás su nombre. Jesús a ambos les dice lo mismo, para que en común acuerdo llamen al Hijo Jesús. Le está dando una orden a José. Y él, como es un hombre justo, va a obedecer esa orden. Y lo vamos a ver más adelante. Tanto María como José cumplieron esa indicación. Que llamaran el nombre de su bebé que iban a ser Jesús. Un nombre, la verdad, para esos momentos sumamente común. Es el mismo nombre que muchos tenían. ¿Por qué? Porque significa Jehová salva. Es el mismo nombre de Josué, el sucesor de Moisés. Es la misma raíz, Josué, un nombre común. El gran salvador del mundo vino a tomar el nombre más común de esa época, pero el más revelador que existía. Dios salva, Jehová salva. Y por eso el ángel, por indicación de Dios, les dijo a ellos, le van a poner Jesús. ¿Y saben qué? Lo hicieron, porque Dios se asegura de que sus fines se cumplan. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva, Dios salva. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Sí se cumplió. El nombre Jesús, Jehová salva, Dios salva. Eso que todos esperaban durante tantos años, que Dios salvara a su pueblo, se cumplió. Al final Dios se aseguró que se cumpliera la promesa. Y esta promesa iba a ser dicha una y otra vez hasta este día. Jehová salva. Es una promesa que se cumple todos los días. El Señor salvando a quienes son de su pueblo. Vemos en Hebreos 10 cómo nos narra que Jehová acepta el sacrificio de Cristo. Es una realidad. Dios salva. Ahora en el versículo 22 vemos lo siguiente. Dice una frase bien interesante. Dice, todo esto aconteció para. Nos está hablando de dos cosas separadas. Todo esto, lo que acabo de narrar desde el versículo 1 hasta ahorita, todo esto aconteció para por otro lado. Todo esto aconteció para. Por un lado están los medios. Todo esto aconteció. Tenemos la providencia de Dios en los medios. Para los fines. ¿Cuáles son estos fines? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió la promesa, se cumplió la profecía, era el fin. La profecía anunciaba uno de los fines. Y todo eso que ahorita relatamos se cumplió para lograr ese fin, que se cumpliera la profecía. ¿Cuál profecía? Que Dios habitaría con los hombres. Algunos que quieren denostar la deidad de Cristo dicen, no, eso no significa que Jesús es Dios. Más bien les está diciendo, Dios está con ustedes en medio de esta situación. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no es verdad. Porque si no, antes no les hubiera dicho, se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. No está hablando solo de ellos. Está hablando de Dios con su pueblo. Dios estaría con su pueblo en dos sentidos. Un sentido en que Él vendría a reconciliarnos con el Padre. Vemos en Romanos 5:10 que dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vino también para tener comunión con su pueblo. Lo vemos en 1 Corintios 1:9 que dice,
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vino a tener comunión con su pueblo. Vino a reconciliarnos, vino a tener comunión con nosotros. Vino porque así nosotros podríamos creer que nos entiende. Lo dice en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende. Y otra realidad de Dios con nosotros, de Emmanuel, Dios con nosotros, es que no nos ha dejado. No nos ha dejado. El Señor Jesucristo resucitó y ascendió, pero antes de ascender le dijo a los discípulos en Juan 14:16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí cuando dice otro consolador, está diciendo en el original, Él enviará a otro que es igual que yo. Es Dios mismo. Dios sigue con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros todos los días. Así que en estos dos sentidos, Dios estaba con nosotros. Jesús era el Emmanuel. Unos dicen, pero ¿por qué no le puso de nombre Emmanuel y le puso Jesús? Porque Emmanuel es más un título. El título de que Dios estaba en medio de los hombres. Y para nosotros es el título que debemos de grabarnos, de tener por seguro que Dios, hermanos, Dios está con nosotros. Dios está contigo en tu tribulación. Dios está contigo cuando estás teniendo dudas. Y si tú eres salvo, Dios está contigo aun cuando dudas de tu salvación. ¿Sabes qué es sorprendente? Que Dios está contigo cuando pecas. Es tan pesado, tan fuerte, tan poderoso que Jesús sea Emmanuel. Dios con nosotros. Dios condescendió a nosotros. Jesús, Jehová salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Jesús salva y Dios está con nosotros. Por eso, al escuchar todo esto, al ver cómo Dios junta todos los hilos de la historia para que nazca su Hijo, para ser el Salvador de este mundo. Todos los hilos de la historia, desde el primer hombre Adán hasta José y María, y que naciera Él. Y asimismo juntó todos los hilos de tu vida para que hoy llegaras a estar escuchando este mensaje. Desde que naciste, todas las interacciones que tuviste, los problemas, las caídas, las tribulaciones, las situaciones, las circunstancias, todo Él estuvo en control para que estuvieras en este momento escuchando este mensaje. Y ante eso no tienes otra opción, si no serías un insensato. No tienes otra opción más que rendirte a Cristo y decirle: perdóname, tú eres Señor. Reconocerlo como el Señor que está en control de todo, como el Salvador de tu vida, de tu alma, reconociendo tus pecados y arrepintiéndote. No te queda otra opción al ver que Dios controló todo para que tú estuvieras aquí. Porque si no te rindes estarás siendo el más necio, el más insensato, al estar viendo claramente que Dios hizo todo para que tú te rindieras a Él y no lo haces. Merecerías un castigo eterno. Así que por eso hoy te animo, si no has rendido tu vida a Cristo, ríndela, porque hoy puede ser tu última oportunidad. Pues Dios tejió todos los hilos para que estuvieras aquí. No sabemos si habrán más hilos. Como conclusión, hermanos, me gustaría hacer una aplicación para todos nosotros. Dios, su providencia es en todos los medios. Su providencia en cada nacimiento. Hermano, hermana, yo no sé si tú has batallado porque alguna vez te dijeron que tú no fuiste planeado o planeada, que tú fuiste un accidente. No es así. No es así.
Dios te planeó, Dios te pensó, Dios te hizo. Su providencia estuvo en tu nacimiento. Hermano, hermana, si tu hijo, tu hija, tu nieto nació sorpresivamente, no fue accidente, fue Dios planeándolo. Dios está en control de todos los nacimientos. No teman. Hermano, hermana, aún quienes no pueden tener hijos, Dios está en control de eso. Si está en control de los nacimientos, está en control de los no nacimientos. Él está en control. Así que eso nos hace descansar. Porque es su voluntad y su voluntad es perfecta y se cumplen sus fines. Dios está en control de los eventos, hermanos. Cualquier situación, cualquier circunstancia que te llegue a hacer dudar de la fe, que te llegue a hacer desfallecer, a sentirse traicionado como en un momento José, o en dificultad con algún momento María, Dios está en control. Él te dice, no temas ante los eventos. Y Dios está en control sobre el pecado. Si pecas, vuelve a Cristo. Si pecas, vuelve a Cristo, porque la culpa es la herramienta maestra del enemigo de Dios para que te alejes. No hagas caso a la culpa. Regresa a Cristo, arrepiéntete y continúa, porque Dios está en control aún de que pecaste. No le tomó por sorpresa. Ríndete a Cristo, regresa a Él. Aún si te has alejado, si has dejado de congregarte, regresa a Cristo. Regresa, no te alejes más, regresa, porque Dios está en control. Así también la providencia de Dios está en los fines, en los propósitos. Dios tiene propósitos, tiene planes. ¿Cuáles son específicamente para cada uno de nosotros? No lo sé, pero lo que sí sé es que son buenos, agradables y perfectos, porque así es su voluntad. Así que confiemos plenamente en Él, estemos tranquilos y estemos en paz, sabiendo que la providencia de Dios es en todo, y reconociendo que su providencia fue más plenamente mostrada en la encarnación de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por todo el amor que tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, porque hoy podemos recordar y reconocer que tú estás en control de todo. Gracias por el control que tuviste desde el principio de los siglos para poder llegar al punto de que Jesús naciera y que estuviéramos nosotros en esta época tan distantes de ese momento, escuchando esta gran verdad, que Jesús nació para salvar a pecadores. Gracias por todo lo que hiciste un día para que nosotros llegáramos a conocerte y a rendirnos. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, tú te aseguraste que te conociéramos y tú te aseguraste de salvarnos. Gracias por todas esas cosas de las que nos libraste, que aún ni siquiera identificamos o reconocemos. Gracias, Señor, porque tu providencia es tan grande y podemos confiar en ella tan plenamente que podemos estar tranquilos y sabiendo que no seremos desamparados, sabiendo que nos guardas porque estás en control de todo, que todo lo haces, Señor, para la gloria de tu nombre y para el cuidado de tu iglesia. Te amamos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.